Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros para contaros el secreto de la pintura más famosa de Rembrandt, que es la Ronda de Noche, que no era de noche ni de broma, era de día. Lo que pasa es que le pusieron ese nombre, me parece que en Francia, en el siglo XVIII, por ahí, no se sabe por qué se ha oscurecido tanto, porque lo que os voy a contar ahora es una cosa que a mí también me llena de duda, porque para entender el arte hay que haber pintado un poquito, no todos son... Esto es como la investigación base y la investigación teórica, pues más o menos, more or less. Ahora os lo contaré. Bueno, hay un producto que han estado haciendo un mapeo el Rijksmuseum está utilizando métodos muy, sobre todo a partir del COVID, métodos muy adelantados, es un país muy desarrollado, siempre ha sido un país muy rico, Ámsterdam, Ámsterdam, Holanda, porque es pequeño, es próspero, son trabajadores, en fin. Y el caso es que yo estoy muy orgulloso, pues porque ha sido siempre cuna de muchísimos artistas, esa zona, la zona de Flandes, del Benelux, Bélgica también. Y entonces, pues, aprovecharon lo del COVID para, ellos mismos lo cuentan, para hacer avances, digamos, en cosas que te llevaban atrasadas, porque el Rijksmuseum tiene millones de visitas anuales, etcétera. Y una de las cosas para las que aprovecharon fue el mapeo con sistemas muy sofisticados. Y a partir de ahí encontraron cosas que se sorprendieron de Rembrandt y una es el uso de un tipo de plomo. Y no saben, ahora lo contaré un poquito, con un poquito más de detalle, no saben si ese producto, yo tampoco lo sé, no saben, ahora explicaré el paralelismo, si ese producto fue un secativo que usó Rembrandt, no sabe si fue un recurso que utilizó porque es un blanco muy intenso, blanco, no sé, no sé es que no sé si está hablando, porque yo no soy química, no sé si está hablando de un producto que yo conozco que hay al albayalde, que es un polvo que es blanco de plomo, que en el caso de la pintura mural con el tiempo oscurece, y no sé si la oscuridad que ha tomado el cuadro se debe precisamente al albayalde, o lo usaba como secativo, o lo usaba, digamos, como transparencia, como blanco, en fin. A mí me caben las dudas, y a ellos también que han utilizado sistemas muy avanzados para mapear, que llama, que yo creo que es una mala traducción en sudamericano, porque es un artículo que está leyendo en internet y bueno, muchas veces pues vienen términos que a los españoles, a mí por lo menos, yo vengo de filología hispánica, me dejan como el reporte. Yo digo, ¿qué es el reporte? O sea, una jerga que, bueno, me imagino que ellos cuando nos oigan a nosotros les pasará algo similar, algo parecido. Entonces, esto del mapeo, tengo una sospecha que es una mala traducción del inglés, no lo sé. En fin, que digamos, fotografiado milímetro a milímetro, digamos, analizado hasta unos niveles increíbles, dejémoslo así, y han descubierto muchísimas cosas que ahora mismo os voy a contar. Yo he utilizado el blanco de plomo, el albayalde, pero no sé si están hablando de eso porque le dan otro nombre. Nosotros cuando... Blanco España no es escayola, es blanco de plomo, ¿eh? Lo que pasa es que ya la escayola se le llama también eso que se limpia la cocina, Blanco España, pero no es Blanco España. Eh, sí, el Blanco España es blanco de plomo. Eso lo utilizábamos mucho cuando, yo creo, cuando utilizábamos cola de conejo y nos imprimábamos nuestros propios telas. Eso es una cosa que incluso hoy día es una forma artesanal, es pesadísimo porque de no sé cuántos que te hace 6 o 7, pues a lo mejor 6 no te salen, en 3 sí, entonces tienes que rasparla o tirarla y volver a empezar el proceso. La cola de conejo es una cosa, lo hicieron los propios holandeses, es intestino de conejo que está seco en una pastilla, entonces lo pones a remojo o a la demonio, entonces todo esto, digamos, hace una mezcla con una serie de productos y uno de ellos que le echamos es el blanco de plomo porque blanquea, en fin. A mí yo lo he utilizado el blanco de plomo hasta para pintar la casa, soy una bruta porque es súper tóxico hasta respirarlo. De hecho, se supone que un poco la locura de Van Gogh y un poco no sé, Goya estaban intoxicados de blanco de plomo, porque los pintores se hacían sus propias pinturas. Eso ha hecho que las pinturas se deterioren menos, pero, o sea, se deterioren, me refiero que las restauraciones de los cuadros han sido más tardías, porque claro, la gente cuando se puso a pintar, los artistas, con pintura de pared, que es pintura acrílica, pues a los 2 días estaba craquelada, a los 2 días estaba destrozada. Otra posibilidad, que ahora os la contaré mejor, más despacito, es que lo utilizara como secativo. Mirad, cuando vosotros veis pintura al óleo, ¿vale?
Pero en todo este proceso, o sea, el óleo, salvo gente que lo controla muy bien, pues, digamos, tienes que trabajarlo, dejarlo descansar, lo coges a varios días, sigues trabajando, lo dejas descansar y tal. Entonces, habitualmente utilizamos secativos. Hay uno que es muy conocido, que a mí me da dolor de cabeza, que es el secativo de cobalto. Y que después hace que los que compran el cuadro se les craquele a nada de tiempo, o sea, destroza un poquito el cuadro, aunque no se note, pero te permite el secativo de cobalto, incluso trabajar en una misma jornada, hacer progresar muchísimo, porque resulta que yo creo que no es demasiado conocido, utilizamos el aguarrás, la trementina, que es un derivado y el aceite de lino, que solemos usar aceite viejo de lino, y que yo lo usaba también para nutrir la madera, porque es fantástico, ¿no? Pero resulta que utilizamos la trementina porque mezclado con el aceite de lino, aguarrasamos, que llama, llevamos un trapo, etcétera, porque eso permite también ir dando pasadas, 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 etcétera. Pero ¿por qué contaba yo esto tan largo? Así, porque mira, una pincelada al óleo, o sea, simplemente aceite y pigmento, tarda en ese caso un año. O sea, ¿cómo hace un cuadro? Yo no lo sabía. Y se me ocurrió una vez la brillante idea en el pasillo de mi casa de pintar un mural con óleo. Y todo el que venía a mi casa y hacía así se llevaba un trozo de mural. Y entonces me dijeron compañeros que más profesionales que yo, porque estaba en primero de Bellas Artes, dijeron, oye, ¿tú no sabes que el aceite se tarda en secarse un año? Digo, madre mía, media humanidad que vino a mi casa se tuvo que llevar los abrigos y las cosas a la tintorería porque se llevaban el pigmento y el aceite pegado a la espalda, al hombro, la mano, bueno. Y después hay otra forma hay otro secativo que se craquela menos, pero lo que hace es convertir, como si dijéramos, no me acuerdo cómo se llama, es de una casa inglesa, de Wilson a no sé qué, que la uso también de acuarela, y ese secativo, lo que pasa es que yo creo, no lo sé, convierte el óleo en acrílico. Yo creo que es una resina, vamos, estoy diciendo eso, ¿no? Y, en fin, toda esa chapuza. Entonces, pero los tipos de Rembrandt que había menos, utilizaban el plomo, el blanco de plomo lo utilizaban de secativo. No sabemos si Rembrandt lo usaba de secativo o no lo usaba de secativo. El hecho real es que cuando se mezcla con el aceite de linaza, también protege al cuadro. Pero en el caso de la... Pero claro, es plomo, porque el cuadro, o sea, muchas veces es un... El plomo, vamos a ver, no es orgánico y entonces pues es tóxico a más y querer. Y de hecho los efectos de este blanco de plomo le llamaban, los artistas se ponían saturninos, o sea, les afectaba el cerebro, o sea, una cosa, metales pesados. Pero están hablando de un producto que no sé si es lo mismo que usábamos, supongo que sí, porque tampoco, mirad, aunque hay muchísimos aceites, muchísimas variedades de productos y tal, no hay tantos. De hecho, lo que aprendemos en restauración en cada época es justamente los colores que tiene, los colores que aporta cada época. El siglo XIX es el que más colores aporta porque hay, digamos, ya mucho avance científico y la mayoría de colores son artificiales, son sintéticos, porque la química pega un empujón grande, un avance grande, pero entonces, pues sencillamente cuando tienes un poco de idea de colores, pues simplemente ves un cuadro y entonces supone que esto se le han hecho un retoque hace 100 años, otro. Y en el caso ¿cómo se llama? De la ronda de noche, que no es una ronda de noche porque se hizo de día, están intentando los holandeses investigar de qué forma la devuelven al día, o sea, de qué forma, porque, digamos, no sabes si es el plomo, la suciedad, los barnices, la restauración, o todo junto, unido, lo que ha hecho que ese cuadro, porque él, claro, Rembrandt tiene influencia, es barroco, pero tiene una forma muy particular de pintar, ¿no? Entonces tiene influencia italiana de su maestro, y claro, hace tenebrismo, ¿no? Pero no hace tanto tenebrismo, es como la Capilla Sistina, todo el mundo, hubo tesis doctorales hablando sobre la nebulosa y va el Colalucci, limpia la Capilla Sistina y resulta que los colores fosforitos, que es que resulta que tantos siglos, porque normalmente cada 40 o 50 años se suele restaurar las cosas, se debe de restaurar si no quieres perderla. Entonces resulta que la Capilla Sistina, después de 500 años, pues de velas, de humo, no sé qué, pues cuando quitaron la roña, pues tenía unos colores maravillosos, simplemente maravillosos. Nunca había habido niebla, ni esfumato, ni nada que se le parezca.
y no sabemos la ronda de noche. Y claro, están investigando porque resulta que cuando limpias tienes que utilizar productos abrasivos porque tienen que cargarse barnices sobre barnices sobre barnices sobre barnices y tal. Entonces, claro, si utilizas un producto muy, muy, muy agresivo, pues a lo mejor te cargas la pintura original. Y ahí con la iglesia hemos topado. Y os voy a decir una cosa, es que eso me recuerda, porque yo esta pintura siempre me ha gustado muchísimo, me recuerda que esta pintura tuvo varios atentados. O sea, cuando la Segunda Guerra Mundial, pobrecilla, pues Holanda evidentemente tenía una riqueza de arte tremenda. Entonces lo que hicieron fue en búnkeres por las dunas y lo escondieron. Yo me acuerdo que la ronda de noche, no sé, le falta un trozo de cuadro, un trozo grande, es un cuadro, es un retrato corporativo. Entonces hicieron un búnker en las dunas, lo enrollaron y se lo llevaron, ¿no? Pero después, en el año 75, cogió un señor con un cuchillo y le hizo zigzag, lo restauraron, pero se le nota. Y después, en el año 85, 10 años después, que me estoy acordando, porque me acuerdo la piedad, digamos, de piezas que siempre me han gustado, me acuerdo las barbaridades que le han hecho, no de todas, porque han hecho muchas barbaridades. Entonces cogió y le echó ácido. Pero resulta que deben de estar entrenados hasta los guardias jurados y los guardias que hay allí, que enseguida cogieron y le echaron agua encima. Porque el ácido, claro, si lo diluye en agua. Yo, por ejemplo, trabajaba ácido para hacer los grabados, ¿no? Salían cosas maravillosas, ¿no? Y diluíamos uno de ácido, 9 de agua. Y así todos teníamos que poner guantes, pero todo el rato, quítate guantes, ponte guantes, quítate guantes. Perdona, simplemente uno de ácido con 10 de agua y una campana especial se me despellejaban las manos. O sea, fijaros, el ácido sin nada, hasta qué punto achicharra y quema. Bueno, conclusión, los guardias que estaban en la sala cogieron y le echaron agua corriendo y afortunadamente no le pasó nada a la pobre ronda de noche, que la han escondido en las dunas, la han cortado con cuchillo, bueno, no sé, es tremendo. Y bueno, no sé por qué os estoy contando esta. Voy a ver si os cuento los secretos de esta ronda de noche, que van a ver si la convierten en ronda de día, pero no están seguros, porque sospechan que puede ser una mezcla entre producto degradado, secativo, mala restauración, polvo, suciedad, malos barnices uno encima de otro, y ya veremos si lo sacan. Bueno, vamos a empezar por donde hay que empezar. La ronda de noche es un retrato corporativo. Resulta que Rembrandt, en Holanda, toda esta zona, bueno, pues estaba fragmentada, sigue fragmentada, porque Holanda, el norte es católico, no, el sur es católico, el norte es protestante, creo. O sea, todo lo que es el Benelux está fraccionado, o sea, los belgas también son parte católica, la monarquía es católica. Bueno, el caso es que, claro, de la noche a la mañana, que Lutero, pues un país que tiene muchísimos pintores, muchísimos encargos de qué vive esta gente. Entonces, se puso de moda hacer retratos corporativos en esta época del barroco. Y entonces, pues, todos ponían su dinerillo y iban como al retrato. Pero en el caso de la ronda de noche costó trabajo sacar el dinero porque los que se fotografiaron, por decirlo de alguna forma, con óleo, pues decían que no se les veía, que solamente se veía al capitán y a no sé qué más. Todo esto porque iba a venir la madre del rey de Francia, que la habían exiliado ahí, Richelieu y el rey de Francia. El rey de Francia que se había quedado sin padre con 2 años, entonces la madre, digamos, hizo de transición, estuvo ella disponiendo, pero al final el Richelieu, que era muy astuto, cogió y se la quitó del medio. Bueno, como decía, es un retrato corporativo. A mí Rembrandt, dicen que este es el mejor de Rembrandt. ¿Qué queréis que os diga? A mí eso del mejor nunca me ha gustado, porque Rembrandt, pues a mí los retratos que tiene cuando está arruinado, está deprimido, está hecho polvo, me parecen lo mejor. Todos los días se hacían un autorretrato. Y es que de verdad no podéis imaginar, bueno, sí podéis imaginar porque lo habréis visto. A mí me parecen simplemente geniales, porque además no tiene ningún tapujo para mostrarse tal cual, o sea, tal cual, y nota la época, digamos, que le ha ido bien económicamente y que gana muchísimo dinero, que es como más superficial pintando, y la época en que se ha muerto su mujer, es viudo, está con la chica que cuida a su hijo, con Tito, pero no se puede casar porque entonces su hijo no recibe la herencia. Rembrandt era hijo de un molinero, gente que estaba bien económicamente, incluso estuvo en la universidad, pero él quería ser artista, estuvo un año y dejó de... sus padres estaban bien económicamente, la madre era hija de un panadero, esto es made in el Prado, me dio todo lo que pillo. ¿Y por qué os decía yo esta historia? Porque le fue muy bien, muy bien, pero en un momento determinado no sabemos qué es lo que hizo mal en su gestión, el caso es que él tenía colecciones de arte, tenía hasta un traje de samurái, creo, una cosa tremenda. Y porque los Países Bajos siempre han sido muy activos en el comercio.
y en esa época no estaba abierto Japón. Bueno, el caso es que tenía una colección de arte espectacular y le tocó, se quedó sin casa, sin colección, la mujer muerta, en la ruina, a nivel artístico, como que lo ignoraban, habiendo sido una figura y seguía siendo espectacular. Entonces este cuadro fue como mal recibido por los retratados, por algunos que no salen muy hasta allá, y la crítica no hizo ni caso. Era como si Rembrandt estuviera acabado, cuando es un cuadro simplemente espectacular. Mirad, es tan espectacular que cuando se hizo centenario de Rembrandt, no sé qué año es, hicieron esculturas de bronce de la Ronda de Noche. El cuadro lo tridimensionaron, lo hicieron entre dos escultores. Digo, me parece una idea fantástica. Bueno, es que yo vengo de escultura. Bueno, la obra fue encargada por la Corporación del Cabucero, porque venía la madre del rey de Francia, y entonces estaban todos, porque van todos con en este cuadro, van con el uniforme de gala. Bueno, entonces los alcabuceros le encargan el retrato a alcabuceros de Ámsterdam. Eh, es, él se llama Rim, porque su padre era un molinero del Rim, sería molino de agua, supongo, porque se puso el apellido de Rim. Eso, los topónimos, en España, los topónimos son muy judíos, Córdoba, Sevilla, Toledo, todos son apellidos judíos. Bueno, yo creo que casi todos son apellidos judíos, o la mayoría. Eh, los arcabuceros fueron los que encargaron esto para decorar el gran salón de la milicia. Debido a esto, Rembrandt usa un lienzo grandísimo, que después, no sabemos por qué, le han quitado un trozo grande en los años de historia. 3,63 metros, mirad que no todo el mundo se atreve a hacer una cosa tan mostrenca. 3,63 metros de altura por 4,37 de ancho. La pintura conocida como la Ronda de Noche es la pintura más grande que tiene y la más famosa del artista. Yo no estoy de acuerdo, porque a mí la lección de anatomía me parece espectacular. Tiene muchísimos cuadros espectaculares. Yo he dicho que el autorretrato, y no sé, tiene 400 grabados. Era un grabador espectacular, 1500 dibujos, no sé. Rembrandt, decir este es el mejor, no sé, pues será el más conocido, digo yo, pero no sé, porque la lección de anatomía, y dale con la autonomía, es muy conocida también. En fin, a mí Rembrandt me parece todo igual de bueno, me parece buenísimo. Bueno, el encargo que debía haber sido terminado para el banquete de la inauguración de la sede de la compañía fue, junto a otros retratos de los corporativos, parte de la conmemoración de la llegada ¿cómo se llama? La llegada a Ámsterdam en 1637, no, 1638. Me tengo que mirar la chuleta que no me lo sé todo. De la reina madre del rey de Francia, María de Medici, viuda de Enrique IV, que murió cuando el nene era muy pequeñito, de Francia, y exiliada por orden de su hijo Luis XIII y el cardenal Richelieu, que era más malo que un dolor. Esta visita a la capital holandesa fue celebrada con pompa y boato. Bueno, el pago del trabajo se hizo esperar, se retrasó debido a que no cubrió las expectativas de los miembros de la milicia, porque unos se sintieron marginados por no estar perfectamente definida la presencia de ellos. Bueno, a pesar, cuando se ha mapeado, que dicen en Sudamérica, eh, se ha visto que cambia la composición. Rembrandt, la composición del barroco es en diagonal. Siempre, Rembrandt es simplemente genial, porque además, aunque tiene influencia de Carballo, obviamente porque Carballo era genial, él tiene su forma particular de colores, de composición, etcétera. Bueno, pasa, como os he dicho antes, pasa desapercibida totalmente para la crítica de la época, que Rembrandt lo tenía ya totalmente fuera de out. Bueno, siglos después de su creación todavía se están descubriendo detalles de sus pigmentos, gracias a los avances de la tecnología, como os he dicho, y de la tecnología moderna. Y esto está publicado en Science. Ayer os hablaba de otra publicación, que era Nature. Estas publicaciones son publicaciones a nivel mundial que todo el mundo lee, que además tienen un inglés sencillo, y todos los artículos que hay ahí son interesantísimos. Así, un equipo de investigadores de varios países de Europa ha encontrado una molécula inesperada cuando estaba haciendo esa investigación en la acumulación de pintura que compone la famosa Ronda de Noche, que es del siglo de oro holandés, que es la época de hacer retratos colectivos. Que es lo que he dicho antes, como ya no pintaban a Jesucristo y ya las iglesias protestantes están más secas que los juntuertos, no tienen adornos porque todo es sobriedad, sobriedad. Bueno, pues los pobres artistas tenían que ganarse la vida en otro sitio. Bueno, gracias a las capas de pigmento y otros medios como imprimaciones, barnices, etcétera,
las pinturas pueden variar de composición química a lo largo de los siglos. Ahí, además de los escaneos de la superficie de la obra, los expertos que trabajan en el proyecto de conservación ¿cómo se llama? En holandés, los frisones emigraron bastante a Inglaterra. Entonces, el holandés tiene mucho que ver también con el inglés. La Night en inglés sería Nightwatch, tomaron muestras diminutas que son más pequeñas que la cabeza de un alfiler a través de las capas de la famosa pintura. En 2021, 2 años después del proyecto, el mapeo que se hizo por XRF, que a mí me dicen eso, y en español sería como que cartografiaron una, una superficie pintada. Reveló que el boceto original de Rembrandt, en la versión de la Ronda de Noche, bueno, al emitir rayos X sobre la pintura, la tecnología, y entonces lo que hacen los pigmentos es que absorben y luego emiten una luz de alta energía, alta frecuencia, de manera que se identifica la distribución de los diferentes elementos dentro de las capas individuales. Ahí fue donde encontraron y se sorprendieron de las sustancias extrañas que aparecieron. Bueno, esta especie de cartografía lo que hizo fue revelar pequeños detalles que se habían cambiado del boceto original a lo que fue la composición que conocemos. Sin embargo, no fueron solo las imágenes que, digamos, estaban abajo de la que conocemos, sino las que hizo al principio, sino es lo que menos llamó la atención a los investigadores, porque hay una técnica de rayo X que se llama difracción, que es, y reveló la presencia de formiato de plomo. Yo no sé lo que es el formiato de plomo, si alguno de vosotros lo sabéis, porque yo lo que conozco es el blanco de plomo, que no sé si es el formiato de plomo, que es súper tóxico y se usa mucho en arte. Ahora mismo te lo venden en bote. No tienes que estar con el polvo ahí trajinándolo porque lo respiras y ni te cuento. Comúnmente utilizado en la creación de pigmentos blancos, sí, tiene un blanco muy particular. Eh, hay como varios tipos de blanco y siempre que imprimábamos cuadros para nosotros teníamos que usarlos porque eso le daba un blanco distinto, un blanco especial, pero había que gastarse dinero, que te saliera bien, etcétera. Bueno, es utilizado en la creación de pigmentos blancos y pigmentos amarillos. No sorprende encontrar este pigmento en una obra de Rembrandt, pero sin embargo esta clase particular de compuestos solo se ha detectado en estudios que modelan el envejecimiento. Mirad, no os podéis imaginar hasta qué punto los colores que se utilizan en la pintura son tóxicos y en la acuarela ni te cuento. Eh, eso tiene que ver, el blanco de plomo que yo conozco protege la pintura, siendo tóxico, al mezclarse con el aceite. Bueno, bueno, hay un señor que es fotoquímico del Centro Nacional de Investigaciones Científicas que se llama Víctor González. Hay de apellidos españoles en Francia, este es francés. No solo porque se fue media España cuando la guerra, para allá, la posguerra. Había medio millón de españoles en París. Dice, no solo descubrimos formiatos de plomo, sino que lo identificamos en áreas donde no hay pigmento de plomo blanco o amarillo. Creemos que probablemente desaparezca rápido. Es por eso que no se detectaron en las pinturas de los maestros antiguos hasta ahora. Es que no saben si era Rembrandt el que ponía el formiato de plomo o han sido las restauraciones las que ponían el formiato de plomo. No lo sé, porque el formiato de plomo actúa como un secativo y entonces posiblemente Rembrandt lo utilizara como un secativo para darse prisa terminando la pieza. Bueno, la distribución del formiato de plomo sugiere que estaba más concentrado en determinadas capas, en determinados puntos de lo que es el cuadro y asociado sobre todo con pintura de colores claros, sí, porque lo hace como muy luminoso. Pero ya se ha dicho que la pintura mural con el tiempo acaba siendo negro, se carga todo. Bueno, González, el franchute que tiene apellido francés español, y sus compañeros reprodujeron diferentes recetas de pinturas conocidas de la época. Gracias al rendimiento analítico unido al ESRF, que no sé lo que es, la fuente, me imagino que es alguna forma que controlarían dónde está el formiato de plomo. Es la fuente de luz del ciclotrón más brillante del mundo, se pudo cartografiar la presencia del formiato de plomo en el cuadro de la Ronda de Noche. A escala micrométrica. ¡Puh! ¡Qué locura! Hay que tener el aparato y gente con formación
que tome estas muestras y que después las interprete. Ojo, que esto es de súper especialista. Cuando yo estaba en restauración de pintura mural, trabajaban gratuitamente en Centroamérica, no sé qué país de Centroamérica pequeñito, analizando las tumbas de los indígenas precolombinos con pigmentos. Bueno, aquellos se volvían locos, ¿eh? Y era una colaboración, le pagaban el avión y tal, pero allí estaban se ponían un pantalón vaquero y ellos tenían que tener todo el mes. Se iban con una mochila porque tenían que ir a zonas lejanas y tal. Me acuerdo que decían que era tan apasionante que les daba igual no cobrar, que lo hacían porque querían un tiempo al año. Y eran especialistas, y es que estoy leyendo esto y me estoy acordando, o sea, que te sacaba una cabeza de alfiler y a partir de ahí te sacaba de dónde ha sido ese mineral, cómo se ha utilizado, ha entrado en colisión, bueno, de loco. Bueno, hay otra científica que se llama, porque esto ha sido una colaboración entre diferentes científicos europeos, se llama Marine Coté, de la Instalación Europea de Radiación de Psychotron. No os digo, tienen que ser súper especialistas. European Psychotron Radiation Facility, ESRF, ISRF. Dice, sus resultados sugieren que Rembrandt mezcló óxido de plomo en su medio de pintura de aceite de linaza para ayudar a que los colores de pintura más claros se secaran. Lo utilizó como secativo, está claro. Dice, las interacciones con otras moléculas a lo largo del tiempo convirtieron esto en formiatos de plomo. Parece que incluso los grandes maestros de la pintura como Rembrandt se impacientaban con este medio que secaba lento. Y tan lento, una pincelada tarda un año, fijaros lo que hubiera podido tardar en hacer un cuadro de esas dimensiones, pues le echaba secativo. Pero también es posible que estos formiatos hayan surgido del esfuerzo de restauración, porque aproximadamente cada 40 o 50 años se ha de restaurar y has de ser cuidadosa porque sabes que después van a venir otros restaurando, o sea, no puedes cargarte cosas de manera irreversible y siempre te cargas cosas, digan lo que quieran, ¿eh? Los intentos anteriores de restauración han causado grandes estragos, como se puede ver, que han convertido el día en noche en la pintura, que en realidad no es una escena nocturna sino diurna. Muchas capas de barniz mezclado con suciedad oscurecieron la escena para dar esa impresión, dando lugar finalmente a su nombre, que del siglo XVIII, lo hicieron en Francia. El nombre oficial de la pintura es la Compañía Militar del Capitán Franz Barney Cook y el teniente Wilhelm van Ruytenborg. Y fijaros, todo el mundo le dice ronda de noche. Y los investigadores están ahora viendo investigando cómo cargarse todos esos barnices, todas esas sustancias y todas esas restauraciones malas y convertir la noche en día, pero no tienen claro ni que lo puedan conseguir. Porque, mirar, son 300 años de echarle potingue al cuadro y son demasiado tiempo, más lo que ha interactuado. Tener en cuenta que los barnices, eliminar el barniz tiene que ser de forma muy agresiva y esa agresividad repercute en los colores y la pintura. Pero bueno, como son buenos, tienen mucho dinero, seguramente encontrarán a alguien que encuentre, o sea, que ponga la pintura que hay abajo, las flores. Hay después un químico analítico en la Universidad de Amberes que se llama Coe Janssen, que dice, además de proporcionar información sobre las técnicas pictóricas de Rembrandt, esta investigación abre nuevas vías sobre la reactividad de los pigmentos históricos, por tanto, sobre la preservación del patrimonio. Bueno, espero que os haya gustado estos secretos de la ronda de noche, a ver si lo puedan convertir en ronda de día. ¡Hasta mañana!